Bien. Bueno, para mí es un gusto estar esta tarde con Ariel Escuef, un amigo de estos tiempos, y buscamos alrededor del tema de la pandemia y de esta situación tan particular que vive el mundo, tocar distintos aspectos y dedicar un ratito a gente que tiene una mirada profesional sobre algunos de estos aspectos que nos ayude a entenderlo mejor. Sin ninguna duda que uno de los sectores golpeados a partir de esta pandemia, obviamente, además de la cuestión salud, es la cuestión de la economía y en los últimos semanas la cuestión de la seguridad. Así que te agradezco, Ariel, por este rato que podemos estar aquí compartiendo y preguntarte una pregunta sencilla de toda la gente. Vemos con muchísima preocupación muchos comercios cerrando y el denominador común de los carteles es no pude aguantar entre los alquileres o los costos o el pagar los sueldos. ¿Por qué golpea tan fuerte la pandemia sobre la economía? Antes que nada, te agradezco, Marcelo, por la invitación. Un poco lo que está sucediendo en la actualidad y teniendo más de 15 años de experiencia en pymes y funcionamiento en empresas multinacionales y nacionales, el primer punto que me gustaría hacer alusión es al consumo interno. El consumo interno se ha contraído desde el momento, aquel 19 de marzo, entramos en un aislamiento social preventivo, el cual, de acuerdo a las normas vigentes, una medida tomada para evitar un tipo de contagio. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Es porque la salud y la economía tienen que ir juntos de la mano. Es un eslogan y un claim que tengo dentro y que sigo sosteniendo. ¿Qué ha sucedido desde aquel momento a nivel pymes y a nivel comercio, que fueron los más afectados? Pyme es cuando estamos hablando de empresas de menos de 200 personas, porque si habláramos de más de 200 personas nos estaríamos yendo a multinacionales o empresas nacionales con capitales y con inversores que pueden en algún u otro caso poder sostener un colchón financiero para poder aguantar los meses. En aquel momento, cuando JP Morgan decían que vayamos a lo chico, a lo básico, una cervecería, que fue lo que el año pasado cualquier inversionista, cualquier persona agarró parte de sus ahorros, correcto, agarró parte de sus ahorros y los puso en una cervecería. Vamos a hablar básico y sencillo. Esa cervecería compuesta por el propio dueño, en el cual afecta todo su tiempo dedicado a ello, y 1 a 2 empleados, una pequeña. Bien, puesto en algún lugar estratégico. Bien, ¿qué sucede? Vamos a los costos y al consumo, que es la relación que existe entre los dos. Este tipo de medida, bueno, como digo, priorizar salud, pero acompañar la economía, hizo que el primer punto, los gastos sigan de la manera, los gastos cuando hablamos hay gastos variables y gastos fijos. Los gastos fijos siguen iguales, un alquiler ronda en los 60.000 pesos aproximadamente en una zona pequeña de lo que sería zona capital, vayámonos al interior, también estás hablando de alquileres de 20.000 a 30.000 pesos, la mitad, superficie de metros cuadrados, pero bueno, ese es un componente principal de lo que serían alquileres, lamentablemente el personal y los recursos humanos, que hoy los sueldos se deben seguir pagando, a pesar de la ayuda del ATP, en el cual tampoco muchas pymes pudieron ingresar por haber estado fuera del formalismo y no poder presentar los papeles a la AFIP, como a su vez los empleados no estaban bancarizados ni tampoco estaban legal, o sea que fue una tormenta que no se sabía si iba primero en ese rollo, el problema de que saltó a la luz de la informalidad que existe en la Argentina versus la formalidad que se podían llegar a estimar, y fue una consecuencia que al día de la fecha, el sábado, cumplimos 100 días
100 días de aislamiento donde una persona, como te dije, sigo con la cervecería, no pudo abrirla. Y 100 días impactó, ejemplo, Junín, provincia de Buenos Aires, ciudad del interior, locales en estos últimos 96 días de pandemia, 96 locales cerrados, con una proyección a la misma cantidad, de los cuales estamos hablando de un universo de 200 locales. Esto te lo puedo transportar desde una ciudad pequeña del interior hasta lo que sería la capital. Porque por segmentar y decirme, Ariel, es distinto capital, AMBA, que confluyen 17 millones, y el resto, que somos nosotros los que estamos en el interior y que es un poco más chico. Entonces, todos los costos, vamos a empezar, están todos siendo absorbidos por parte de lo que podría ser el dueño, y muchos están dándose de baja, desde salarios, cargas sociales, alquileres, y todo lo que puede llegar a traer toda la estructura de gastos fijos que te puedo enumerar. Somos uno de los países con mayor cantidad de impuestos nacionales, provinciales y municipales que impactan en la economía doméstica de usted, Marcelo, como persona física, y de la razón social SRL tanto, en el cual tenemos una coparticipación y una complementariedad de impuestos que es una carga extremadamente fuerte para poder hacerlo, para poder afrontar y poder llevar a cabo todos estos temas. Ariel, vos comentaste Ese es un algo. poco, de manera general. Sí. Te hago una consulta. ¿Este golpe de la pandemia afectó por igual al comercio informal que al formal? Bien. Sí, se escucha. Impactó, ¿se escucha, Marcelo? Sí, sí. Hola. Se escucha. Esto impactó de manera, digamos, no se imaginaba ningún tipo de decisión estratégica a nivel general de gobierno que iba a saltar tanta informalidad de lo que todos sabíamos. Ese es uno de que la solución se tuvo que hacer un parche cuando ya se detectó de que había casi más de 10 millones de personas informales, cuando se estimaba que había menor cantidad. Mismo caso pasó cuando millones de personas inscritas. Impactó de manera negativa en ambas partes, y hoy el ahorro financiero, y lo digo como empresario que tengo con 6 empleados y con ticket promedio que veníamos de 120 a 130 personas, están ingresando 2. Wow. Es lamentable, y lo digo con angustia. Wow, qué golpe. Es lamentable, ¿por qué? Porque no tenemos, digamos, tenemos el soporte financiero que pueda llegar a suceder de acá a fin de año. Bien. Esto que estoy diciendo tiene que ver con la falta de planeamiento y, bueno, y las cuarentenas parciales, en el cual son 15, 21 días, luego 15, 21 días, y hoy un empresariado que siempre tuvo cintura en ser reconocidos en todo el mundo, un manager, un gerente, por tener tanta holgura para poder desempeñarse con las variables, las comunes, las tradicionales que no existen en Europa, donde vos seguís comprando €1 el café. Nosotros nos hemos ayornado a todas las variables, pero esta variable es la que más nos está doliendo. ¿Por qué? Porque tenemos las puertas cerradas y no tenemos la visión de poder planificar y de poder estimar algo que pueda llegar a suceder. Hoy, hablando con mis socios y viendo cómo poder pagar los aguinaldos de los 6 empleados. Es una cuestión en la cual tenemos que dividirlo en 2 partes, o en una, o decirle a los chicos si quieren ayudar para mantener el empleo. Y ya hoy se está pasando de ser una empresa donde nos enseñaron que la empresa es maximizar la rentabilidad de los accionistas por definición teórica, a ser una ONG. ¿Y sabes por qué? Porque hoy estamos nosotros mismos aportando de nuestro bolsillo de algún ahorro para que los chicos empleados, los 6, puedan seguir adelante y podamos sostener
porque si era por alguna otra decisión, teníamos que haber cerrado, pero vamos a ser unos de los que vamos a seguir aguantando. Pero otros 100 días más, como se estima, a septiembre, ahí esta charla quedaría histórica y quedaría totalmente obsoleta y pasada de moda porque sería catastrófico. Ariel, Y Morgan dijo 45 días y estamos en 90, y que una consultora estadounidense haga un informe de un pequeño comercio que duran 45 días, el capital de trabajo, pago a proveedores con reserva y demás, ya estamos en 90, no aguantamos más. Ese es el problema a nivel microempresa, correcto. El Estado ha hecho un par de movidas con tal de apoyar justamente las empresas, todo el tema de sueldos, o etcétera. Sí. A tu opinión, ¿son suficientes o no suficientes en cuanto a los montos, sino suficientes las medidas? ¿O en tu opinión tendría que haber hecho alguna otra cosa más? Bien, vamos a decir parches transitorios, la medida que tomó para las empresas. Para las empresas lo que se tomó fue una ayuda del 50% del salario, el 50% del salario de lo que sería el mejor mes de febrero. Siempre en economía se dice el número 0, todo lo que tiene menos de negativo no tiene que llegar a ser como un PBI del menos 5% que se está estimando, un 6%. Entonces, una ayuda, como lo dice, esa ayuda del ATP, alivió, se puede decir, un 15% de la estructura, a lo sumo un 10% de la estructura de gastos fijos y variables de cualquier empresa. Pero el otro 90% es de la persona que se pone el sombrero de empresario para poder llevar a cabo. ¿Qué sucede? También hubo y hay muchas, pero todas empresas que inmediatamente, como el canal Horeca, hotel, restaurante, catering, son los más afectados, los de turismo y demás, tuvieron que el directorio bajar un 50% de salario. Y ya inmediatamente cadenas de cafeterías, de las que tienen 200 puntos de venta, que usted tiene en la mente y ya sabe cuáles son, los nombres de las dos más grandes de Argentina, uno en Mar del Plata y uno en Buenos Aires. Las dos tuvieron que bajar un 50% del salario a los empleados, en lo que, hablando con dueños y demás, nos agarra como un dolor, vamos a hacer, criollo, un dolor de panza que no sabemos cómo poder hacer, cómo proyectar esta situación. Yendo a la respuesta, fue un parche transitorio que, hablando a hoy 25 de junio, bien, todavía tampoco se estima que el próximo mes pueda llegar a entrar, están evaluando eso. Entonces, seguimos sin planificación en toma de decisiones, porque hay muchas empresas que si no van a recibir eso, ya hoy podrían estar tomando la decisión de cerrar. Entonces, no te bajan todavía el lineamiento, te avisan el mes próximo si entra el salario porque ahora se pagan los salarios, en julio se pagan los de junio, pero no te dicen si julio va a ser. Entonces, esto de ir cada 15, 21 días teniendo, como vamos a tener hoy, una reunión que va a explicar el presidente de la Nación y demás autoridades políticas, van a explicar otro aislamiento más, en algunos casos con retroceso en escala de niveles, es otra situación más compleja, porque Capital Federal, o mejor dicho, AMBA, volver a fase 0, viéndolo desde adentro y desde afuera, sería una situación crítica para poder llevar adelante. Puede ser que lo diga crítica, puede ser que lo diga de una manera negativa, pero hay que tomar decisiones de que empiecen a haber un comité de pymes a nivel funcional, a nivel gobierno, un comité de pymes, como está el comité de científicos de médicos, para que puedan ayudar y transitoriamente puedan tomar estrategias para el motor central de la Argentina, que son las pymes, que se llevan más de los pymes y comercios. Somos los que nos llevamos del 80%. Después tenés multinacionales que hoy por el tipo de cambio... Claro, ¿cómo ves la reacción en esta situación del campo? Porque lo que se dice, en el caso mío, que no soy economista y trato de entender estas cuestiones de la vida cotidiana, si bien claramente el comercio pyme ha sido golpeado durísimamente,
¿El mismo golpe lo sufrió el campo o el campo tiene más espalda para aguantar? Hablamos del sector más grande de la Argentina, nosotros somos fuertes en lo que sería soja, trigo, maíz y todos los cereales, y a su vez somos fuertes en lo que serían frigoríficos y demás. Esos son los dos principales ítems y lo que fuimos nosotros desde los inicios de agroexportadores de las décadas de lo que podríamos llegar a ser. En el aspecto del campo, el campo es, es digamos, la variable que más en trabajo informal existe. ¿Qué sucede? No pudo tener las ayudas de las ATP, donde es la mayor cantidad de personas donde trabajan de manera informal, donde se produce una cosecha, supongamos en Córdoba, que tienen sus centros, son las mejores tierras para cosechar el trigo, que es nuestro cereal número top con la soja, y los empleados no están formalizados, no pudieron recibir ayudas de la ATP, y fue una causa-consecuencia del problema de que los mismos empresarios tuvieron que tomar cada uno en aspectos un tipo de decisiones, los empresarios agricultores. ¿Y qué sucede? Los empresarios agricultores hoy están ahogados por varios temas. El primero, la presión para liquidar las divisas. El segundo, la retención de sojas que ya se está viendo en algunos lugares de la Argentina donde se rompen los hilos bolsas. Y uno de los puntos trascendentales y uno de los puntos más complicados que estamos teniendo en la Argentina es el dólar. El dólar hoy, donde el empresario agroexportador está a 70 pesos con 95, ¿por qué 70 pesos? Y hoy el blue está a 128, ¿bien? Ese es el principal problema. Hoy con la situación, digamos, llevada, proyectada, hoy tendríamos que estar hablando de un dólar de 106 pesos para el margen a lo que sería un exportador del campo. Un dólar 106 te liquidan todas las divisas. Un dólar 70 no te liquidan las divisas. ¿Y qué sucede? Acá hay un juego financiero que entre 70, que está en el Banco Nación, donde no se consigue, hasta 128, hay una brecha muy importante. Desde que empezamos el jueves 19 de marzo del COVID, el dólar blue, el que nunca íbamos a saber, aumentó 41 pesos con 50, quedando hoy a 128. Es tremendo. Nunca se vio una brecha tan diferente entre un cepo cambiario, porque existe el cepo cambiario tanto para personas físicas como para personas jurídicas, en el cual es otra de las variables que, muy bien hecha la pregunta, Marcelo, donde tendríamos que llegar. Hoy el dólar para lo que serían estas empresas es un dolor de cabeza en el cual siguen y vamos a considerar, especulan para poder pagar sus sueldos, para poder pagar sus materias primas, para poder pagar sus granos y demás, con un dólar de 70 pesos que hoy está siendo bajo para el dólar de equilibrio de la estructura de gastos y de costos que no pudieron afrontar. Claro. Esto es el cepo, más el cepo que tenemos como persona física, Marcelo. Hoy tener $200 como persona física de un cepo, como había hablado contigo, y cómo haces para comprar un departamento, si te sale hoy un departamento y está dolarizada la economía, y un departamento te dicen sale $50.000, $60.000 o lo que sea, y alguien joven, emprendedor, con ganas de poder hacerlo, le dicen hoy te doy $200. Mismo sistema te lleva a lo informal. Agarrás los pesos que compraste donde no los tenés, vas y los llevas. Estamos como jugando a una misma bola donde no encontramos, no podemos desenredar la madeja en el sentido de que te hacen que vos vayas a lo informal. Entonces vas a un dólar 128. Y el famoso, y perdón que lo diga entre comillas, el famoso impuesto al turismo o el impuesto solidario del 30% quedó en la nada. Porque hoy nadie puede viajar, hoy nadie puede comprar, hoy nadie tiene, entonces el déficit público que hubo en el mes de mayo fue el déficit más alto en los 14, 20 años, y vamos a seguir tirando números de la historia. Los ingresos se están derrapando, los ingresos tributarios del Estado se están derrapando desde todo punto de vista, desde esos 168 impuestos que yo te dije, provinciales, nacionales, municipales, y los gastos se tuvieron que duplicar por la salud, por las ayudas, por los estados,
y se generó realmente un escenario macro desfavorable para que las pymes podamos tomar decisiones. En ese contexto, parece como que son todas pálidas, ¿no? Pero te pregunto, ¿cuál es la incidencia para el habitante común, para el ciudadano común? ¿En qué afecta, además de lo que has contado, la cuestión de la negociación de la deuda externa? ¿Viste todo eso que se comenta de cuánto están demorando, que Guzmán, viste, cada vez pide más plazos y esto, aquello? Al ciudadano común, a la clase media, al obrero, ¿le afecta en algo a futuro? ¿En qué le incide? Bien. Hablando de la deuda externa, en cierto sentido, es un proceso de negociación donde se va a llegar a un acuerdo con cada uno de los acreedores. En caso de que si hubiésemos llegado a un default, aunque hoy algunos economistas hablan de un default virtual, cada uno pone el nombre o según su formación que quiera ponerla, van a llegar a un acuerdo en ese sentido, es algo que ya vienen negociando y que ya los principales acreedores están cerrando con la quita. No nos hubiese impactado porque estamos en este escenario tan negativo que hoy la negociación de la deuda está en el puesto número 15 de los problemas. No hubiésemos tenido un problema porque ya si no hubiese existido el COVID, no hubiese existido, ahí sí te digo. Pero en este recorte de la realidad, como miramos los economistas, sacamos una foto, hoy no hubiese impactado. Ah, mirá. Sí, hoy no hubiese impactado en ningún aspecto lo que sería la quiebra virtual de lo que sería el país, a lo que sería un default de que llegáramos a entrar, porque ya estamos tratando de... ¿Cómo se genera demanda y oferta? Se genera con el comportamiento de las personas. Si vos, Marcelo, no salís a la calle y no consumís y no cargas nafta y no generás esa salida para poder reactivar la economía, el impacto que tenés en una negociación financiera arriba donde están decidiendo una negociación de una deuda no te generaría un impacto con lo que está sucediendo hoy en el presente. Claro. Hoy es exacto. El panorama es oscuro. Vos me vas a decir, Ariel, ¿es un panorama oscuro? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrarlo, analizarlo, diagnosticarlo y buscarle la solución. Porque en crisis hemos vivido durante todos los últimos 40 y más años, desde mi padre, de cuando hablaba de inflación, que me contaba que tenía su negocio y que lo cerraba para no vender la hiperinflación, que yo no la pude llegar a vivir todavía. No la pude llegar a vivir. Pero nos vamos a ayornar, vamos a salir de esta crisis, pero va a salir muchas personas lastimadas, digamos, económicamente y también personas lastimadas, te puedo decir, no sé, psicológicamente o con Claro, algunos comportamientos diferentes, sí, en eso... Quería tocar un tema, ahora bajando más al plano de tu actividad particular, y sobre todo un detalle, vos sos cristiano, perdón, sí, sos cristiano Católico. católico, Uh-huh. y lo que yo he escuchado, te he escuchado, es que siempre estás pensando, o sea, tu visión de la economía, de la vida en general, también tiene una impronta muy fuerte sobre el tema de valores, de ética, de cuestiones que pareciera que en el mundo de la economía o tan frío, ¿no? O de las finanzas tan frío como diciendo, no tiene nada que ver, eso déjalo para el domingo en la misa, ¿no? Como que no tiene mucho que ver. Sin embargo, en tu Correcto. impronta, en tu actividad, Sí. es muy evidente que para vos la espiritualidad es importante. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene algo que ver o por qué relacionás o cómo relacionás tu mirada como cristiano católico, por ejemplo, en tu actividad económica y lo que ves más allá? Sí, correcto. Mira, un poquito y te hago un resumen. Los valores fueron trasladados a nivel personal desde mis padres. Mi papá, ministro de la Eucaristía en la iglesia San José de acá de Junín, Mirá. y mi mamá en sus momentos de activos, hoy son jubilados. No, Y mi claro. mamá, exactamente, profesora d'honoren de niños discapacitados de catequesis. Fui a una escuela privada, primario, secundario,
el Colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones de Jesús, y de ahí aprendí mucho sobre los valores que uno lleva para poder tomar decisiones. El proceso de toma de decisiones y el proceso decisorio tiene que tener una parte racional como una parte emocional. Esa parte emocional está construida por eso que uno fue trasladando. Y en mi sentido, considero la escasa y la impronta de pocos valores que existen a muchas personas, en muchas personas que toman decisiones por nosotros, y desde mi punto y desde manera puntual, soy un convencido de que para poder modificar o generar un cambio en la realidad se necesitan personas como todos nosotros, los que estamos aquí, como vos, como yo, en el cual se siente en la manera a veces de hablar de que si uno no tiene principalmente los valores para poder llevar a cabo, todo lo demás viene como consecuencia. Ese es un punto trascendental. Los valores es amplio, es amplio. Es amplio desde todo punto de vista, desde ser honesto, desde estar sentado en una negociación y poder estar mirando a los ojos a la persona y poder decirle lo que pueda llegar, no evitar tener doble discurso, evitar todo tipo, y quedan muy pocas personas de ese sentido. Mira que yo vengo desde el rubro empresarial desde hace 15 años, me he recorrido toda Argentina y Latinoamérica por empresas multinacionales y queda muy poco. Y bueno, y hoy es un momento en el cual estoy participando activamente del movimiento Valores para mi País, provincia de Buenos Aires, con Cynthia Houghton y todo su equipo, que fue algo que ya desde hace un año, aproximadamente un año y medio atrás, estuve en las elecciones anteriores, colaborando como coordinador de fiscalización nacional del Frente Nos, que luego nos abrimos y nos quedamos como Valores Provincia de Buenos Aires, y no tenía ningún inconveniente de poder generarme un dolor de cabeza más, ni tampoco querer esperar que la política pudiera salvarme mi vida. Porque, digamos, si te dejo mi CV, me dirías, Ariel, ¿cómo haces para tener 24 horas al día? ¿Lo hago por quién lo hago? Por los jóvenes, por los hijos de cada uno de ustedes, por el futuro de ellos. Porque yo a mis 43 años hice demasiado, haré demasiado, no seguiré haciendo, pero los que se vienen abajo empujándonos, que son esos niños que los vemos, que estamos hablando de gente que hoy está en la pobreza con un 54%, hay que empezar a tomar decisiones para ayudarlos a ellos. ¿Y de quién es hoy la responsabilidad de que eso suceda y que se genere el cambio? De nosotros, de gente que se quiera involucrar, y soy un convencido. Totalmente. Ariel, para ir cerrando, un consejo te pido. Imagínate que tenés un grupo de dueños de pymes que están desesperados, pero que no quieren cerrar, no quieren bajar la cortina, están viendo a ver qué pasa. Dale 2 consejos para cerrar nuestra charla. Bien, me pongo dentro de ellos porque voy a hacer uno. Esperemos 30 días, 45 días más a las decisiones, porque esta tormenta ya pasó y va a empezar a mermar. La ola vino fuerte, ya llegó, se va a volver hacia atrás, pero aguantemos como podamos. Pidamos la colaboración misma a veces de los empleados, en el cual si te podemos pagar el aguinaldo, lo que sea. Todo nos ayuda. Esto más que nunca, todos los empresarios pymes tenemos que estar con la fuerza de la empresa, todos unidos entre proveedores y demás para poder afrontar esta situación, pero en 30, 45 días veo un panorama ya acercándose la primavera de reactivación y de motivación en la gente. Sí, tenemos que esperar. Sí. Mirá, bueno, buena palabra de esperanza, buena palabra de esperanza. Ariel, te agradezco mucho este rato, súper genial todo lo que compartiste de tu experiencia personal y tu visión, así que estoy seguro que todos los que podamos compartir este video tienen información muy enriquecedora para este momento tan crucial, así que te agradezco mucho por este rato. Dale, muchas gracias y saludos.